Nastia se encontró frente a la imponente mansión, ahora compartida con su nuevo marido, Liosa. La mansión fue un testigo silencioso de vidas entrelazadas por decisiones irrevocables. Las paredes de mármol, antaño espectadores mudos de una historia feliz, guardaban ahora secretos inconfesables. El lujo y la opulencia de la nueva vida de Nastia contrastaban con la mirada de Vanya, su exmarido, que la observaba desde lejos. Fue un escenario de desencanto, donde las líneas del destino se entrelazaron de manera cruel. Vanya, otrora señor de esta mansión, contemplaba ahora el espectáculo de su ex esposa caminando por los pasillos que alguna vez fueron suyos. Sus ojos, alguna vez llenos de promesa y pasión, reflejaban la sombra de un pasado perdido. La vida que alguna vez había sido su orgullo era ahora solo un recuerdo que se desvanecía, reemplazado por un melancólico vacío. Dentro de la mansión, Nastia exploró cada habitación con una mezcla de fascinación e incomodidad. Los retratos de tiempos felices, que ahora adornaban las paredes, parecían susurrar recuerdos que ella intentaba olvidar. El eco de los pasos de Liosa a su lado era una banda sonora disonante, acompañando la pesada atmósfera que se cernía sobre la grandeza de aquella residencia. Afuera, Vanya permaneció al margen, escondida a la sombra de los árboles que habían sido testigos de su ascenso y caída. Su mirada, una mezcla de desesperación y resignación, siguió cada paso de Nastia, como si intentara alcanzar un pasado que se le escapaba entre los dedos. Las palabras no dichas resonaron en el aire, llenas de amargura y tristeza. Elegiste otro camino, pareció marchitarse en los ojos de Vanya, mientras enfrentaba la realidad de haber perdido más que una esposa. Su imperio, su posición, todo se había derrumbado ante elecciones que, en ese momento, parecían prometedoras. La mansión, ahora dividida entre pasado y presente, se convirtió en un escenario simbólico de desencanto. Cada rincón, cada objeto, recordaba a todos los presentes que la felicidad construida podía desmoronarse, dejando solo restos de un cuento que había terminado en melancolía. Y así, mientras Nastia y Liosa afrontaron un futuro incierto en esa mansión, Vanya afrontó su propio despertar del desencanto. Las palabras no dichas flotaban en el aire, como espectros de un pasado que se negaba a ser olvidado. El capítulo de sus vidas apenas comenzaba, y el destino, como un narrador despiadado, anunciaba que cada elección tendría un costo, y cada desencanto, un precio a pagar. Vanya, recién liberada, experimentó la amarga sensación de haberlo perdido todo. La libertad que buscaba se reveló como un espectro vacío, incapaz de llenar el vacío dejado por decisiones desastrosas. Su rostro, antes marcado por la determinación, ahora reflejaba la sombra de un hombre desgastado por las desgracias de la vida. Tras su liberación, Vanya decidió enfrentarse a Alina, su exmujer, en un intento desesperado por recuperar algo que el destino le había arrebatado cruelmente. La casa que alguna vez fue hogar de promesas y sueños ahora era solo un escenario en decadencia de ilusiones destrozadas. La realidad oscura y distorsionada que Alina le presentó fue como un puñetazo en la cara, despertándolo a la verdad que preferiría olvidar. La dirección de Alina fue un punto de encuentro con su propia desgracia. Al llegar, Vanya fue recibida por un ambiente asfixiado por la decadencia y la desesperación. El olor a desolación flotaba en el aire y las paredes parecían marchitarse como testigos silenciosos de vidas destrozadas. La puerta se abrió y apareció Alina, envuelta en un vestido que era una parodia de la elegancia pasada. Su rostro, una máscara de maquillaje descolorido, delataba una belleza que hacía tiempo que se había desvanecido. Sus ojos, alguna vez vivos y brillantes, ahora eran ventanas opacas para un alma perdida. Vanya, cariño, llegaste demasiado tarde. Ya no soy yo a quien conocías, dijo Alina, con la voz llena de un sarcasmo que hirió más profundamente que cualquier insulto. Ella le hizo un gesto para que entrara, pero su invitación no contenía ninguna hospitalidad. La habitación estaba a oscuras, con muebles rotos y recuerdos destrozados. Alina condujo a Vanya por un camino tortuoso a través de los escombros de lo que una vez había sido una casa. La visión de su exmarido deambulando por la ruina de su existencia pareció alimentar un placer mórbido en su ya corrupto corazón. La libertad que buscaste fuera de estos muros es una ilusión, Vanya. Mira a tu alrededor y observa el precio de tus elecciones, murmuró Alina, mientras lo guiaba por la habitación. Vanya, rodeado de decadencia, sintió el peso de sus decisiones como una corriente que lo arrastraba hacia el abismo. Se encontró frente a una verdad que no tuvo el coraje de afrontar, una realidad donde su libertad se convirtió en una jaula de arrepentimientos. La conversación entre Vanya y Alina fue como un dueto melancólico, donde palabras amargas resonaban en las paredes derrumbadas. La realidad que Alina le presentó no se trataba solo de la ruina física de la casa, sino de la ruina de sus propias vidas.
Cada insulto pronunciado era como un golpe a la herida abierta de un pasado que se negaba a ser olvidado. Y así, en medio de la decadencia y la desesperación, Vanya se encontró ante la ilusión de su libertad. La casa que alguna vez fue testigo del amor y las promesas ahora se transformó en un mausoleo de decisiones equivocadas. El capítulo de la libertad ilusoria apenas comenzaba, y Vanya estaba a punto de descubrir que la libertad, cuando se construye sobre cimientos frágiles, puede resultar un espejismo cruel. La relación entre Nastia y Liosa floreció, pero detrás de la fachada de felicidad se escondían suspiros silenciosos. La imponente mansión, ahora compartida, se convirtió en un escenario para la recreación de una vida que Nastia intentó desesperadamente construir sobre los escombros del pasado. La maternidad, con sus promesas de alegría y renovación, se cernía sobre Nastia como una sombra ambigua. El embarazo, vínculo entre ella y Liosa, también sirvió de puente hacia un pasado que seguía atormentándola. Los suspiros de Nastia eran como notas melancólicas en una sinfonía de la vida, revelando la dualidad de sus sentimientos. Mientras la casa brillaba con la promesa de un futuro compartido, Nastia a menudo se encontraba perdida en ensoñaciones, con la mirada perdida en un horizonte que solo ella podía ver. Liosa, por su parte, notó la melancolía que rodeaba a su esposa, pero las palabras no lograron revelar los secretos que guardaba en el fondo. En una tarde nublada, Nastia miró por la ventana el exuberante jardín. Su útero, símbolo de la vida que se desarrollaba en su interior, también llevaba el peso de los recuerdos. El matrimonio anterior, las traiciones descubiertas y la sombra de Vanya se cernía sobre ella como una nube oscura, amenazando con eclipsar la luz que intentaba encontrar en la nueva etapa de su vida. Liosa, al notar la expresión pensativa de Nastia, trató de calmar las tormentas internas que la asolaban. Cariño, estamos forjando juntos un nuevo camino. Deja atrás el pasado, porque el presente es nuestro momento de felicidad, expresó, su voz resonaba con una comprensión que, por sincera que fuera, no podía disipar las nubes que colgaban sobre nuestras cabezas. Llegó la noche y la mansión quedó sumida en la oscuridad. Nastia, junto a Liosa en la cama, se sentía como si estuviera atrapada entre dos realidades. La aparente felicidad de su nueva vida contrastaba con la tristeza que emanaba de los profundos suspiros que se le escapaban, como si cada suspiro llevara una carga emocional que las palabras no podían expresar. En el silencio de la noche, Nastia miraba fijamente el techo, y su corazón hacía eco de la melodía de suspiros silenciosos. Liosa, a su lado, permaneció ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba en el alma de su esposa. Era como si las paredes de la mansión fueran testigos silenciosos del conflicto interno que Nastia estaba teniendo consigo misma. Los suspiros de Nastia resonaron como un lamento sutil, una sinfonía de deseos insatisfechos y cicatrices persistentes. La maternidad, lejos de ser solo una alegría, se reveló como un terreno fértil para los fantasmas del pasado. A medida que avanzaba la noche, Nastia se encontró en un umbral entre lo que era y lo que podría ser. El futuro, incierto e impredecible, estaba intrínsecamente entrelazado con las sombras del pasado. Y así, los suspiros de Nastia resonaron en la oscuridad, una expresión silenciosa de un alma dividida entre la maternidad y las cicatrices indelebles del pasado. Vanya, perdida y sin rumbo, deambulaba por los rincones oscuros de un parque que reflejaba su estado de ánimo. Los árboles desnudos parecían hacer eco de la desnudez de su propia existencia, desprovista de hojas de esperanza o flores de redención. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos, una banda sonora sombría para el desfile de sus recuerdos. Al reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron a la ruina, Vanya se encontró a merced de las consecuencias de sus acciones. El parque, que alguna vez fue un escenario de alegría y risas, ahora se había convertido en un espejo de su propia decadencia. Las sombras danzaban a su alrededor, un espectáculo silencioso de su tumultuoso viaje. La pérdida, como un pesado manto, envolvió a Vanya. Su nueva libertad era una ilusión, una prisión construida por sus propias manos. El intento de enfrentarse a Alina, su ex esposa, resultó ser un viaje de autodestrucción, donde las heridas del pasado se abrieron en profundos abismos de desesperación. El parque, ahora escenario solitario de la melancolía de Vanya, fue testigo de la confusión de su mente. Se preguntó cómo había llegado a ese punto, cómo los sueños que una vez acarició se convirtieron en pesadillas que lo perseguirían por el resto de sus días. Vanya, mirando el tranquilo lago del parque, vio su reflejo distorsionado en el agua. Su rostro, alguna vez marcado por la confianza, ahora reflejaba la devastación de un alma rota. Las serenas aguas parecían susurrar secretos no expresados, haciéndose eco de los lamentos de un hombre perdido en la encrucijada de la vida. Los árboles, testigos silenciosos de sus reflejos, parecían susurrar historias de vidas que desaparecían en el viento.
Vanya, sin rumbo, seguía vagando por los senderos del parque, como un espectro de lo que era antes. Cada paso fue una penitencia, un viaje autoimpuesto para enfrentar las sombras que lo atormentaban. El anochecer se acercaba tiñendo el cielo de tonos melancólicos. Vanya, cansada y desilusionada, encontró un banco solitario y se dejó caer. Sus ojos se perdieron en el paisaje desolado que tenía ante él, y su mente, inmersa en un océano de remordimiento, navegaba a través de mareas tumultuosas. Mientras el parque se sumía en la oscuridad, Vanya se enfrentó a la pérdida de su antigua identidad. La libertad ilusoria que había buscado fue reemplazada por el vacío de un corazón solitario. La noche, como una amante indiferente, lo acogió en sus brazos, brindando un efímero alivio a su alma atormentada. El encuentro entre Vanya y Alina fue un cruel enfrentamiento con el pasado, una inmersión en las turbias aguas de los recuerdos desgastados. Alina, una sombra de lo que era antes, apareció ante Vanya como un espejismo distorsionado, una pálida imagen de una vida que se desmoronaba como polvo en el viento. Vanya, todavía a tientas en la oscuridad de sus propias decisiones, vio a Alina como un testigo vivo de su propia decadencia. La decadencia era visible en los ojos cansados de Alina, antes llenos de brillo, ahora eclipsados por el desgaste de la vida. Su rostro, que alguna vez mostró la belleza de la juventud, ahora estaba marcado por líneas de decepción y arrepentimiento. La sombra del pasado flotaba entre ellos, un espectro silencioso de la vida que compartían y que se había hecho añicos en fragmentos irreconciliables. Alina, que alguna vez fue la musa de Vanya, ahora era solo un recordatorio de lo que ambos perdieron en el tortuoso camino de la vida. La conversación entre ellos fue un diálogo de decepciones, un enfrentamiento con la realidad distorsionada en la que se habían convertido. Vanya, en busca de respuestas que quizás nunca encontraría, trató de comprender qué le pasó a la mujer que una vez amó. Alina, por su parte, se resistió a revelar las cicatrices internas que llevaba consigo. Llegaste demasiado tarde, Vanechka. No tengo nada más para darte, dijo Alina, su voz resonaba como un gemido ahogado. El paisaje que los rodeaba estaba envuelto en una melancolía que reflejaba la tragedia que marcó sus vidas. El deteriorado apartamento de Alina fue testigo de las decisiones que la llevaron a la oscuridad. Vanya, mirando a su alrededor, vio el resultado de sus propias acciones. Alina, una sombra del pasado, estaba inmersa en un mundo que reflejaba la decadencia de sus decisiones compartidas. La habitación estaba llena de sombras danzantes, proyectadas por las frágiles lámparas que apenas iluminaban la escena. Los muebles, ahora gastados y manchados, contaban la historia de una vida que se desmoronaba como un castillo de naipes. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de risas y promesas, ahora mostraban silenciosamente las marcas de un viaje que salió mal. Vanya, mirando a Alina a los ojos, vio la tristeza de una mujer que también lo había perdido todo. La sombra del pasado flotaba, espesa e ineludible, mientras intentaban dar sentido a las decisiones que los llevaron a este punto. La conversación, marcada por profundos suspiros y palabras no dichas, fue un último esfuerzo por comprender lo que quedaba de lo que alguna vez fue amor. Nastia, envuelta en una vida que brillaba con la promesa de felicidad, no pudo escapar de la llamada silenciosa del abismo. A pesar de la aparente prosperidad que compartía con Liosa, persistía un triste eco del traumático pasado, coloreando sus días con una inconfundible melancolía. La majestuosa mansión donde Nastia residía ahora con Liosa era un tapiz de lujo y comodidad. Los pasillos silenciosos, sin embargo, resonaban con la tristeza contenida en las sombras de lo que alguna vez fue. Cada mueble, cada habitación luminosa, llevaba consigo las marcas invisibles de una vida que había sido destrozada y ahora meticulosamente reconstruida. Los exuberantes jardines que rodean la mansión atestiguan los momentos de alegría que Nastia compartió con Liosa. Sin embargo, el llamado silencioso del abismo traspasó los muros de la aparente felicidad. Nastia, incluso rodeada de lujo, llevaba el peso de un pasado que la atormentaba como una sombra ineludible. El silencio que impregnaba los pasillos de la mansión fue interrumpido por las conversaciones susurradas de una pareja que buscaba refugio de sus propios demonios. Liosa notaba a menudo la expresión perdida en los ojos de Nastia, como si estuviera al borde de un abismo emocional, a punto de sucumbir a la oscuridad que aún la envolvía. La rutina diaria, llena de lujos y comodidades, no fue suficiente para borrar las cicatrices que Nastia llevaba consigo. Los momentos de felicidad fueron solo una ruptura efímera en la sinfonía melancólica que componía la banda sonora de su existencia. Cada risa iba acompañada del eco lejano de las lágrimas que había derramado en el pasado. Liosa, aunque dedicada a brindarle a Nastia una vida cómoda, se encontró impotente ante la llamada del abismo que la consumía. Sus intentos de traer luz a las sombras fueron como pequeñas llamas ante la inmensidad de la oscuridad que la acechaba. La noche cayó sobre la mansión,
trayendo consigo un profundo silencio. Nastia, incluso en los brazos de Liosa, se sentía al borde de un precipicio emocional. La llamada del abismo la envolvió como una niebla, oscureciendo la aparente felicidad que la rodeaba. Vanya, inmerso en la red de la obsesión, se encontró en una búsqueda incesante para descubrir el amargo precio de sus propias acciones. Lo que inicialmente fue un intento de confrontar a Alina rápidamente se convirtió en un viaje de autorreflexión, donde se encontró enfrentando la inevitabilidad de una vida irrevocablemente alterada. La noche cayó sobre la ciudad, y Vanya, envuelto en densas sombras, caminaba por las calles iluminadas solo por el eco de sus pasos solitarios. La ciudad, que una vez había sido el escenario de sus ambiciones y logros, era ahora un escenario sombrío que reflejaba su propio viaje en ruinas. La obsesión de Vanya no solo se basaba en tratar de confrontar a Alina, sino más bien en su interminable búsqueda por comprender las devastadoras consecuencias de sus decisiones. Cada esquina que doblaba, cada calle por la que caminaba, era un recordatorio vivo de una vida que él mismo había destrozado. La angustia en sus ojos reflejaba la culpa que lo consumía, una llama ardiente de remordimiento que ardía en su alma. Sus pensamientos eran una cacofonía de arrepentimientos y preguntas sin respuesta. Se preguntó cómo sus decisiones condujeron a esta espiral descendente, un abismo del que parecía no haber retorno. Los profundos suspiros de Vanya se mezclaron con el viento de la noche, una sinfonía melancólica que resonó dentro de ella. Se encontró frente a un cruel espejo de sus propias decisiones, una imagen distorsionada de un hombre que alguna vez se vio victorioso. La búsqueda de comprensión se convirtió en un laberinto emocional, y cada pensamiento lo llevaba más profundamente a la espiral de la desesperación. El pasado, como sombras que danzaban a su alrededor, susurraba secretos inquietantes y recuerdos amargos. Vanya, consumido por la intensidad de su propia obsesión, se enfrentó a las profundidades de la oscuridad que él mismo había desatado. Cada paso adelante era un viaje más allá del punto sin retorno, donde la redención parecía un eco lejano en un horizonte inalcanzable. El crepúsculo proyectaba largas sombras sobre el paisaje, y Liosa, consciente de las sombras que atormentaban a Nastia, decidió buscarla en el momento en que el sol decía adiós al día. Las sombras, como testigos silenciosos, aguardaban el desarrollo de una historia compleja. En el jardín de la mansión, donde el pasado y el presente se entrelazaban, Liosa y Nastia se encontraron bajo un cielo teñido de tonos cálidos. La suave brisa llevó consigo la tensión del momento, mientras los dos se enfrentaban en un silencio que resonaba más fuerte que las palabras. Nastia, comenzó Liosa, su voz era un suave susurro en el crepúsculo, sé que las sombras del pasado todavía se ciernen sobre nosotros. Pero en el silencio del crepúsculo, tal vez podamos encontrar una manera de enfrentarlas juntos. Nastia, envuelta en tristeza, miró a Liosa a los ojos y el crepúsculo reveló las cicatrices invisibles que marcaban sus almas. La tenue luz resaltaba la expresión melancólica de sus rostros, donde no era necesario pronunciar las palabras para entenderlas. Liosa, cada atardecer parece llevar consigo recuerdos que preferiría olvidar. Pero aquí estamos, en este momento de transición, enfrentando las sombras mientras el día se despide, murmuró Nastia, sus palabras llenas de una profunda resignación. El crepúsculo, como un testigo silencioso, los vio compartir historias no contadas, sus miradas hablaban de una conexión que resistió las marcas del tiempo. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de lujo y riqueza, se ha convertido en un escenario melancólico para la reconciliación entre el pasado y el presente. Liosa se acercó a Nastia, ofreciéndole apoyo y comprensión. Juntos caminaron por jardines adornados de sombras, donde el murmullo del viento llevaba consigo la esperanza de un nuevo entendimiento. En su reunión crepuscular, confrontaron no solo el pasado sino también la promesa de un futuro incierto. El silencio entre ellos fue una conversación no verbal, un intercambio de perdón tácito y aceptación mutua. Alina, una pálida sombra de lo que era antes, estaba enredada en su propia decadencia. Fragmentos de un pasado destruido surgieron como fragmentos afilados, cortando profundamente el alma ya deshilachada. Mientras tanto, Vanya, incapaz de obtener ninguna redención, se enfrentó a la inevitabilidad de una vida rota. El apartamento de Alina era un escenario lúgubre, donde las cortinas cerradas se negaban a dejar entrar la luz del mundo exterior. Las paredes parecían descoloridas, como si cada ladrillo soportara el peso de años de decadencia personal. Alina, sentada en un sofá desgastado, reveló el daño que el tiempo y las decisiones habían causado. Vanya, mira a tu alrededor. Esto es la ruina de todo lo que éramos. Nuestra vida, que una vez estuvo llena de promesas, se ha derrumbado como un castillo de naipes en el viento, dijo Alina, su voz era un susurro que apenas llenó la habitación. Apartamento vacío. Vanya, de pie en la puerta, observó la desolación que impregnaba la habitación.
Cada mueble, cada rastro de polvo, contaba la historia de una decadencia irrevocable. Las palabras de Alina fueron como dagas, cortando las capas de ilusiones que aún albergaba. No hay redención para nosotros, Vanya. Acéptalo. Somos sombras de un pasado que no podemos recrear. Mírame, en esta casa. Destruimos todo lo que teníamos, continuó Alina, con la mirada perdida en las sombras que danzaban sobre el suelo. Paredes. Vanya, finalmente encontrando el coraje para hablar, murmuró, también es culpa mía. Yo fui el arquitecto de nuestra propia caída. Pero, Alina, incluso en las sombras, existe la posibilidad de encontrar algo de luz, alguna forma de nuevo comienzo. Los fragmentos del pasado, esparcidos por el apartamento como huellas de una vida que alguna vez fue plena, reflejaban la fragilidad de las elecciones humanas. El tiempo, implacable, había dejado cicatrices que ni siquiera el perdón podía borrar. Nastya, envuelta en la delicadeza de su embarazo y atormentada por oscuros recuerdos, se embarcó en un viaje solitario en busca de sentido. El viento frío de la noche le susurraba secretos mientras caminaba por las calles iluminadas solo por la tenue luz de las farolas. Su cuerpo, que albergaba el futuro incierto de una nueva vida, contrastaba con la oscuridad de su alma. La ciudad dormida fue testigo silencioso de su búsqueda interior. Nastya, con la mano apoyada suavemente sobre su vientre, sintió el pulso de la vida dentro de ella. Pero mientras sus pies la guiaban por callejones vacíos, el peso de las decisiones pasadas todavía resonaba en sus pensamientos. ¿Qué nos pasó?, murmuró Nastya en el vacío de la noche, como si las calles desiertas pudieran proporcionarle las respuestas que buscaba. Las sombras de los altos edificios parecían cerrarse a su alrededor, creando un laberinto de tortuosos reflejos. A medida que Nastya se enfrentó al torbellino de emociones, los destinos de los personajes, entrelazados por lazos frágiles y rotos, ganaron complejidad. Cada uno de sus pasos resonó en las vidas de Vanya, Alina, Lyosa y tantos otros perdidos en la red de elecciones y consecuencias. Vanya, todavía buscando redención en medio de la desolación, sintió la llamada de la noche como una promesa vacía. Sus pasos errantes hacían eco de los mismos callejones sombríos que ahora exploraban Nastya. Dos almas perdidas, separadas por el destino, pero unidas por el accidentado camino de la vida. Lyosa, en su imponente mansión, sintió el peso de la responsabilidad y las sombras que se iban formando en la vida de Nastya. La riqueza que lo rodeaba no lograba disipar la oscuridad que amenazaba con consumir la frágil felicidad que intentaba construir. A medida que se desarrollaba el laberinto, la búsqueda de significado continuó, llevando a cada personaje a enfrentarse no solo a los demás, sino a sí mismo. El destino, tejido con hilos invisibles, esperaba revelar si la búsqueda tendría recompensa o se perdería en la inmensidad de opciones irreversibles. Vanya, con pasos vacilantes y la mirada perdida, se embarcó en el viaje más desafiante de su vida, la búsqueda del autodescubrimiento. La ciudad, aún envuelta por la quietud de la noche, se convirtió en el escenario de su exploración interior. Luces distantes centellaban como estrellas distantes, dando testimonio de su búsqueda de significado en una existencia destrozada. La brisa fría acariciaba el rostro de Vanya mientras caminaba por callejones olvidados, donde las sombras danzaban como espectros de un pasado que buscaba comprender. Cada calle, cada esquina, parecía resonar con los suspiros de lo que alguna vez fue, arrojando una pálida luz sobre las decisiones que lo llevaron al borde. ¿Quién soy yo ahora?, murmuró Vanya para sí mismo, sus palabras disipadas por el viento de la noche. El viaje no fue solo a través de calles desiertas, sino a los rincones más oscuros de su propia alma. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaron como hilos intrincados, formando un complejo tapiz de experiencias y arrepentimientos. Los recuerdos aparecían como fantasmas, cada rincón contaba una parte de la historia de Vanya. Sus pasos estuvieron marcados por el eco de risas pasadas, lágrimas derramadas y suspiros de un hombre que se perdió en sus propias decisiones. A medida que avanzaba la noche, Vanya llegó a un parque silencioso, donde los bancos vacíos atestiguaban la soledad que soportaba. Bajo la luz parpadeante de una farola, estaba sentado, sumido en sus pensamientos. Su mirada fija en el horizonte lejano buscaba respuestas, una redención que parecía tan lejana como las estrellas en el cielo nocturno. La ciudad, dormida como sus propios demonios, observó cómo se desarrollaba el viaje de Vanya. La búsqueda de significado continuó, un doloroso paseo a través de los restos de un pasado que no se podía deshacer. Si había redención en los rincones oscuros de su propia melancolía, solo el tiempo podría revelarla. Mientras Nastya y Lyosa bailaban en las sombras del pasado, las cicatrices emocionales se convirtieron en una parte intrínseca de su viaje juntos. La mansión,
testigo silencioso de sus momentos de alegría y desesperación, se convirtió en el escenario donde la danza de la vida se desarrolló como un torbellino de emociones perdidas. La noche cayó sobre la mansión como un manto de oscuridad, pero las sombras del pasado eran más espesas que cualquier oscuridad exterior. Nastia, a pesar de su aspecto resplandeciente y preñada de esperanzas de futuro, sintió la presión silenciosa de lo que había sido y de lo que tal vez nunca volvería a ser. El eco de elecciones pasadas resonó en los pasillos, transformando cada paso de baile en un sutil recordatorio de tiempos que no se podían borrar. Liosa, bailamos sobre espinas invisibles, cargando el peso de nuestro propio destino, murmuró Nastia, sus ojos reflejaban la melancolía que se mezclaba con el resplandor de la noche. Liosa, el caballero que sostenía con gracia a la dama, sintió la tristeza que emanaba de ella como una corriente silenciosa. Somos prisioneros de nuestra propia historia, Nastia. Cada paso que damos en este salón de la vida es una danza eterna con nuestros fantasmas, respondió Liosa, con los ojos fijos en horizontes que solo ellos podían ver. La música melancólica resonó por los pasillos, entrelazándose con las palabras susurradas. Mientras bailaban, las sombras caían sobre ellos, un recordatorio de que el pasado nunca estuvo realmente enterrado. Los retratos en las paredes parecían mirar, presenciar la danza de amantes enredados en destinos de los que, por mucho que lo intentaran, no podían escapar. La noche avanzó y el baile persistió, una coreografía de recuerdos y esperanzas destrozadas. Nastia, con una mano en el vientre, sintió el peso del futuro inminente. Liosa, con la otra mano sosteniéndola tiernamente, compartió el peso de las sombras que se entrelazaban en su camino conjunto. La mansión, con sus secretos e historias enterradas en las paredes, siguió siendo escenario de la danza de las sombras, donde pasado y presente se entrelazaban en un abrazo silencioso y melancólico. Liosa, la hábil navegante de las turbulentas aguas entre el pasado y el presente, notó las sombras que atormentaban a Nastia. La mansión, cuyos pasillos hacían eco de suspiros de épocas pasadas, se convirtió en el escenario donde la complejidad de sus vidas entrelazadas proyectaba una sombra melancólica. En una noche silenciosa, Liosa condujo a Nastia a través de pasillos ornamentados, donde retratos de tiempos pasados susurraban secretos inaudibles. La luz de las velas bailaba sobre sus rostros, resaltando la tensión que flotaba entre lo que era y lo que era ahora. Nastia, cada pieza de esta mansión es un fragmento de la historia, una historia que no podemos borrar. Pero, dentro de estos muros, podemos escribir el próximo capítulo, murmuró Liosa, sus palabras llenas de determinación y una tristeza palpable. Nastia, embarazada y sumida en sus pensamientos, asintió en silencio. El peso del pasado se mezcló con la agitación de las emociones presentes. Cada paso, cada habitación, era un enfrentamiento con fantasmas que se negaban a descansar. Liosa, ¿cómo podemos reconciliar lo que éramos con lo que somos? El pasado es como una sombra que nos rodea, pero necesitamos encontrar una salida a través de él, confesó Nastia, con la mirada perdida en los desgastados tapices que han sido testigos de décadas. De historias entrelazadas. Liosa, todavía sosteniendo la mano de Nastia, miró el horizonte incierto. Nastia, nuestro viaje no es solo un baile con el pasado, es una búsqueda de un equilibrio entre recuerdos y esperanzas. El presente es nuestro territorio inexplorado, y juntos enfrentaremos lo desconocido. La mansión, imponente en su silencio, parecía hacer eco del peso de la decisión inminente. Entre el pasado y el presente, Liosa y Nastia enfrentaron el desafío de escribir un nuevo capítulo en sus vidas entrelazadas. La complejidad de la reconciliación flotaba en el aire, pero estaban decididos a encontrar una luz más allá de las sombras. El pasado, como una sombra ineludible, siguió cubriendo a los protagonistas, envolviendo sus vidas en una narrativa que resistía al olvido. Nastia y Liosa, a pesar de sus esfuerzos por construir un futuro, a menudo se vieron arrastrados a las profundidades de la memoria, donde las decisiones tomadas hace mucho tiempo moldearon sus destinos de manera impredecible. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión, Nastia miró por la ventana, con la mirada perdida en pensamientos distantes. El sonido de la tormenta hizo eco de la agitación interna que la consumía. Liosa, a su lado, notó la melancolía que oscurecía sus ojos. Nastia, el pasado es como un fantasma que susurra en nuestros oídos en los momentos más tranquilos. Intentamos construir un futuro juntos, pero siempre existe esta sombra, ¿no? Comentó Liosa, su voz atravesando el sonido de la lluvia. Nastia asintió, incapaz de negar la persistencia del pasado. Liosa, es como si nuestras elecciones pasadas estuvieran tatuadas en nuestra piel. ¿Cómo podemos escapar de lo que éramos? Liosa reflexionó sobre la pregunta, sus ojos reflejaban las llamas parpadeantes de la chimenea. Tal vez, Nastia, no se trata de escapar, sino de aceptar.
Aceptar que estamos hechos de fragmentos del pasado, pero que todavía tenemos el poder de moldear quienes seremos. En la silenciosa mansión, las palabras de Liosa flotaban en el aire, como desafiando la persistencia del pasado. Pero, al igual que la lluvia afuera, la sombra de lo que fue no se disipó fácilmente. Nastia y Liosa sabían que el viaje que les esperaba estaría marcado por la lucha constante contra las cadenas que los ataban a viejas decisiones. La persistencia del pasado se revelaba en cada reflejo en el espejo, en cada eco de risas y suspiros que resonaban a través de las paredes. Pero, armados de una frágil determinación, los protagonistas se prepararon para desafiar lo inevitable. Alina, ahora inmersa en la sombra distorsionada del pasado, se enfrentó al doloroso reflejo de sus propias decisiones. Su rostro, alguna vez reflejado en espejos que brillaban de felicidad, ahora mostraba las marcas de un viaje tumultuoso, cada arruga contaba la historia de una vida vivida al borde del abismo. En su decadente apartamento, donde las paredes resonaban con suspiros silenciosos, Alina contemplaba los fragmentos de su existencia. El espejo, que alguna vez fue un amigo cercano, se había convertido en un narrador cruel de una narrativa que ya no podía controlar. «Hola, Alina», dijo una voz del pasado cuando la puerta se abrió para revelar a Gennady, un hombre moreno con ojos que conocían secretos. «Vine a cobrar mi deuda». Alina, con su postura abatida, respondió con un áspero susurro. «No tengo nada más que dar, Gennady. Ya me han quitado la vida». Gennady sonrió, una sonrisa que revelaba una profunda comprensión de la naturaleza humana. «Ah, Alina, siempre tuviste algo más para dar. El precio de la decadencia es una moneda que nunca pierde su valor». Mientras Alina se enfrentaba al hombre que personificaba sus dudosas elecciones, vio en los ojos de Gennady el reflejo distorsionado de su propia caída. La habitación oscura, iluminada solo por la luz parpadeante de una lámpara tenue, se convirtió en el escenario sombrío donde se desarrolló la tragedia. «Elegiste este camino, Alina. Ahora debes bailar con las sombras que llamaste», pronunció Gennady, su voz un eco frío en la habitación. Con un último intercambio de miradas, Alina supo que sus reflejos distorsionados eran inseparables del destino que ella misma había forjado. Cuando Gennady se retiró, dejándola a la sombra de su propio remordimiento, Alina enfrentó la cruda verdad de su existencia. El crepúsculo de esperanza se extendió sobre Vanya, arrojando sombras sombrías sobre su tumultuoso viaje. Cada paso en el camino incierto reveló las grietas en los cimientos de sus expectativas, marcando el comienzo de un crepúsculo melancólico que se cernía sobre su alma atormentada. Mientras deambulaba por las oscuras calles de la ciudad, Vanya reflexionaba sobre los restos de su existencia. El pasado parecía una sombra indomable y el futuro una promesa vacía. Buscó significado en medio del crepúsculo que se desarrollaba, un crepúsculo que no conocía piedad. Al entrar en un café de mala muerte, Vanya sintió que el peso de la incertidumbre se cernía sobre él. El sonido lejano de una melodía nostálgica llenó el aire, como un lamento silencioso por tiempos perdidos. Se sentó en una mesa desgastada, mirando por la ventana mientras avanzaba la noche y se encendían las luces de la ciudad. «¿Alguna vez has tenido esperanza, Vanya?», preguntó una voz suave. Era Irina, la camarera con ojos que parecían conocer los dolores de la existencia. «Hubo un momento en que creí que podía moldear mi destino», respondió Vanya, con la voz llena de resignación. «Ahora lo único que veo son escombros». Irina dejó escapar un suspiro de simpatía. «A veces el crepúsculo nos muestra que la esperanza no se pierde, sino que se transforma. Reside entre los escombros, esperando ser redescubierta». Mientras las palabras de Irina resonaban en su mente, Vanya contemplaba la ciudad en la oscuridad. El crepúsculo de la esperanza, aunque sombrío, también traía consigo la promesa de un renacimiento. El silencio de la maternidad se cernía sobre Nastia como una sombra sutil, una melodía silenciosa que resonaba en lo más profundo de su alma. A pesar de la alegría inminente de traer nueva vida al mundo, la joven llevaba consigo una profunda quietud, una reverberación de los momentos dolorosos que dieron forma a su viaje. La mansión, alguna vez llena de risas y promesas, ahora resonaba en un silencio lleno de recuerdos. Nastia caminó por los pasillos elegantemente decorados, cada paso resonaba con un anhelo silencioso. Sus ojos, a pesar del brillo de la maternidad, llevaban el peso de un pasado que intentaba dejar atrás. Mientras se acercaba a la cuna amorosamente preparada, Nastia podía sentir el silencio de la maternidad a su alrededor. El futuro parecía incierto, pero la esperanza de una nueva vida germinaba en el suelo fértil de su corazón. «¿Qué significa ser madre?», murmuró para sí misma, como si la respuesta se perdiera en las sombras del silencio. La habitación del bebé, decorada con tonos suaves y muebles elegantes, destacó como un oasis de serenidad. Sin embargo,
el silencio decía mucho sobre la complejidad del viaje de Nastia. A veces el silencio es más expresivo que 1000 palabras, dijo amablemente una enfermera, notando la contemplación en los ojos de Nastia. Mientras la maternidad se acercaba como un suave crepúsculo, Nastia intentó reconciliar el silencio que la envolvía con la promesa de una nueva vida. Cada momento se convirtió en una eternidad, un delicado equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. La pareja, Liosa y Nastia, se embarcó en la hercúlea tarea de construir un nuevo capítulo en medio de las ruinas del amor. Cada paso adelante fue un viaje a través de cicatrices emocionales, un intento de construir algo significativo a partir de escombros que, aunque invisibles a los ojos, seguían siendo insuperables. El salón principal de la mansión, que alguna vez fue escenario de celebraciones y risas, se convirtió en un escenario de reconstrucción. Liosa, con ojos llenos de determinación, lideró los esfuerzos para construir un futuro sobre los restos del pasado. El amor es como una estructura que se derrumba, pero podemos reconstruirla, Nastia, susurró, mientras observaban a los trabajadores esforzarse por recrear algo que alguna vez fue grandioso. Nastia, embarazada y envuelta en la dualidad de la alegría y la melancolía, miraba las paredes que presenciaban el ascenso y la caída de sus vidas. Cada toque de los ladrillos recién colocados era un recordatorio de las luchas superadas y de las heridas que, aunque cicatrizadas, aún resonaban. Mientras el sol se ponía más allá de las imponentes ventanas, arrojando una suave luz sobre la escena, Liosa miró a Nastia. La belleza está en la reconstrucción, en el renacimiento de lo que pensábamos perdido, afirmó, buscando consuelo en las palabras compartidas. La mansión, ahora llena de ruinas y promesas, se ha convertido en un símbolo de la resistencia del amor. Pero incluso con los esfuerzos por aprovechar los escombros emocionales, había una sombra de melancolía flotando, un eco constante de lo que ya no estaba allí. El declive de Alina fue una narración trágica que se desarrolló ante los ojos indiferentes del destino. Cada paso, que alguna vez fue elegante, ahora era un tropiezo tentativo hacia el abismo de la decadencia. Las huellas de la mujer que una vez compartió una vida con Vanya desaparecieron, reemplazadas por una sombra distorsionada de lo que alguna vez fue. El apartamento de Alina, que alguna vez fue un hogar de risas y promesas, se ha convertido en un escenario oscuro para su propia tragedia personal. Las paredes desgastadas, testigos mudos de una vida que se desmoronaba, reflejaban la melancolía que impregnaba cada centímetro de aquel espacio decadente. Vanya, incluso después de todos sus intentos de confrontar el pasado, ahora veía a Alina en estado de ruina. La mujer que una vez amó era solo una sombra de la que había tratado de odiar. El destino es implacable, Alina. Pero aún así, has trazado tu propio camino, murmuró, como si la mujer que tenía delante pudiera escuchar sus palabras perdidas en el vacío de la decadencia. Alina, envuelta en su propia tristeza, parecía sumergida en un profundo abismo. Sus ojos, antes brillantes, ahora eran pozos vacíos que parecían absorber cualquier atisbo de esperanza que se atreviera a penetrar. La luz del día, que una vez había iluminado la habitación con calidez, ahora había desaparecido, dejando solo sombras bailando en las paredes desnudas. El visitante inesperado que interrumpió el enfrentamiento entre Vanya y Alina fue solo un eco de la vida que alguna vez existió. El desconocido, con una sonrisa irónica, los dejó en paz. El tiempo es un amo cruel, no, dijo, como si las palabras fueran un recordatorio de que incluso los momentos de triunfo son fugaces. Alina, perdida en los pliegues del tiempo, apenas podía centrar sus ojos en Vanya. Llegaste demasiado tarde, Vanya. Todo ya se ha derrumbado, dijo, y sus palabras resonaron en el espacio vacío del apartamento. Las sombras parecían moverse en una danza melancólica mientras la realidad se desmoronaba ante ellos. En un crepúsculo lleno de significado, los personajes vieron sus destinos entrelazarse una vez más, como si el universo despiadado estuviera tejiendo los hilos de sus vidas en un intrincado tapiz. El crepúsculo arrojaba una suave sombra sobre la ciudad y la atmósfera estaba impregnada de una tensión que oscilaba entre la incertidumbre y la promesa. Nastia y Liosa, en el apogeo de su viaje a través del laberinto emocional, se enfrentaron al crepúsculo de la incertidumbre. Las sombras del pasado, como espectros silenciosos, se cernían sobre ellos mientras intentaban construir un futuro sobre cimientos frágiles. El inminente embarazo de Nastia era una promesa de nuevas vidas, pero las cicatrices emocionales del pasado no podían borrarse tan fácilmente. Mientras tanto, Vanya, en su búsqueda de significado, es testigo del encuentro que podría sellar sus destinos de una vez por todas. Su errático camino le ha llevado hasta este punto, como si cada elección y cada error le condujeran a este momento crucial. El crepúsculo, con sus matices de melancolía, parecía reflejar la ambigüedad del destino que se cernía sobre todos. Liosa,
consciente de las sombras que acechaban a Nastia, la encontró en un lugar donde el sol estaba a punto de dar paso a la oscuridad. El encuentro silencioso reveló una conexión más profunda entre ellos, mientras Nastia, con los ojos llenos de emociones no expresadas, intentaba reconciliar su tumultuoso pasado con el presente que se desarrollaba ante ella. Estamos bailando al borde de la esperanza y lo desconocido, murmuró Liosa, como si las palabras fueran llevadas por el viento de la tarde. Nastia asintió, incapaz de articular completamente la tormenta de sentimientos que la envolvía. El crepúsculo fue testigo del encuentro de almas en busca de redención, amor y salvación posible. El sol, al hundirse en el horizonte, arrojó su última luz sobre la escena. El siguiente capítulo de la historia estaba a punto de desarrollarse, y el crepúsculo, con su manto de sombras y promesas, esperaba como testigo silencioso del destino que les esperaba a todos. Las líneas del destino, previamente entrelazadas en una trama predecible, comenzaron a revelar matices desconocidos, como si el tejido de la narrativa se estuviera desdoblando para exponer caminos inexplorados. Nastia y Liosa, en medio de las sombras y promesas del crepúsculo, enfrentaron las consecuencias de las decisiones que tomaron, mientras Vanya, en su viaje solitario, ahondó en las líneas desconocidas de su propia narrativa. Nastia, embarazada y envuelta en pensamientos silenciosos, miraba al horizonte como si buscara respuestas en las sombras de la tarde. La carga de sus decisiones pasadas pesaba mucho sobre ella, y el crepúsculo parecía una metáfora de su propio viaje emocional, donde la luz y la oscuridad bailaban en frágil armonía. Mientras tanto, Liosa permaneció a su lado, consciente de las líneas invisibles que conectaban sus destinos. No podemos escapar de lo que fuimos, pero podemos dar forma a lo que seremos, dijo en voz baja, sus palabras flotando como una promesa en el aire del crepúsculo. El silencio entre ellos llevaba la intensidad de emociones no expresadas, y el futuro, ahora más incierto que nunca, se desarrollaba siguiendo líneas desconocidas. Vanya, en su búsqueda de la redención, avanzaba por un camino incierto. Las calles de la ciudad, iluminadas por farolas vacilantes, reflejaban la incertidumbre que impregnaba su viaje. Cada paso fue una exploración de los hilos de una vida que había destrozado, y el peso de sus decisiones pasadas se mostraba en cada rincón oscuro. La noche avanzó y las estrellas comenzaron a salpicar el cielo, dando testimonio de las narrativas entrelazadas de los personajes. El anochecer dio paso a la oscuridad de la noche, arrojando un velo sobre las líneas desconocidas que aguardaban en la siguiente página de la historia. La melancolía flotaba, como una música sutil, haciendo eco entre los personajes mientras avanzaban hacia lo desconocido. Dentro de los desgastados muros de su propio exilio, Alina se encontró bailando solitariamente al son de la sinfonía del abandono. Las sombras danzaban a su alrededor, como parejas melancólicas en una coreografía desesperada. Su pasado, marcado por decisiones tontas, resonó como una triste melodía que resonó en los rincones oscuros de su alma. Alina, una figura muy alejada de su antigua gloria, se deslizaba por los espacios vacíos de su decadencia. Los muebles, que alguna vez fueron testigos de momentos de alegría, ahora estaban cubiertos por un velo de polvo, mientras la tenue luz revelaba la desolación que se había instalado. Cada uno de sus pasos, resonando en el silencio opresivo, era una nota en la sinfonía del abandono. La decadencia del medio ambiente reflejaba la decadencia de su propia vida. Las cortinas descoloridas se agitaron, bailando con silenciosa tristeza, mientras Alina, en su soledad autoimpuesta, buscaba refugio en las sombras que se extendían a su alrededor. El eco de risas pasadas resonó en su mente, un recordatorio constante de lo que había perdido. En las sombras de su mundo, Alina contempló las elecciones que la llevaron a este abismo. El pasado, una sombra ineludible, se entrelaza con el presente, creando una sinfonía de arrepentimiento y melancolía. Cada nota resonaba como un lamento, una expresión musical de la ruina que ella misma había causado. Afuera, la ciudad murmuraba con sus propios secretos y tristezas, mientras Alina, inmersa en la sinfonía del abandono, se deslizaba hacia un pasado que no podía reescribir. Las estrellas, testigos mudos, contemplaban su lamento nocturno, mientras la vida continuaba su danza inexorable. A la sombra del pasado, Nastia y Liosa intentaron construir un santuario a partir de los recuerdos que los atormentaban. Cada ladrillo colocado en los muros de su nueva vida fue un intento de distanciarse de las sombras que insistían en emerger del pasado. Nastia, embarazada y rodeada de sentimientos encontrados, miraba hacia el futuro con una mezcla de esperanza y miedo. Cada atisbo de alegría quedó oscurecido por la sombra de un pasado que insistía en no desaparecer. Con cada grito del viento, escuchaba ecos lejanos, recuerdos que se infiltraban en su nueva realidad. Liosa, a su vez, se esforzó por ser la base que Nastia necesitaba. Sus ojos a veces revelaban la melancolía que intentaba ocultar,
mientras juntos enfrentaban los desafíos de construir una vida más allá de las ruinas de lo que habían sido. La promesa de lo nuevo no podía borrar por completo las cicatrices de lo viejo. Mientras el sol se ponía, arrojando una luz dorada sobre la escena, Nastya y Liosa compartieron tiernos momentos, pero la sombra del pasado permaneció como una presencia silenciosa, entrelazándose con el crepúsculo de sus vidas. Cada palabra de amor era un intento de ahogar el persistente murmullo de los recuerdos. La casa, ahora llena de muebles modernos y una luz suave, ocultaba las cicatrices que solo ellos podían ver. Cada habitación era un campo de batalla donde se enfrentaban a las sombras, pero también un refugio donde buscaban consuelo el uno en el otro. La luna salía en el cielo nocturno y Nastya, inclinada sobre el balcón, miraba el horizonte. Liosa, ¿crees que podemos dejar atrás todo este peso del pasado?, preguntó, su voz resonó en la noche. Liosa se acercó y la rodeó con sus brazos. No lo sé, pero lo estamos intentando, mi amor. Juntos podemos crear una nueva historia. En la sombra del pasado, Nastya y Liosa abrazaron la incertidumbre del mañana, pero sabían que mientras existieran las sombras, también existiría la esperanza de un nuevo amanecer. Vanya, en su búsqueda de redención, se enfrentó a los ecos de un pasado tumultuoso. Cada paso del viaje fue un eco, un recordatorio constante de elecciones que no se podían deshacer. Los pasillos de su propia melancolía eran vastos y llenos de sombras que bailaban al lento ritmo de sus recuerdos. Vanya caminó por callejones silenciosos, donde las piedras desgastadas hacían eco de sus pasos solitarios. Su mente era un laberinto de arrepentimientos, donde cada rincón escondía un espectro de lo que alguna vez fue. Las sombras de su propia existencia parecían susurrar juicios, haciéndose eco de las consecuencias de elecciones que apenas entendía. El viento llevó consigo el eco de palabras no dichas, promesas incumplidas y momentos perdidos. Vanya buscó redimirse no solo ante los ojos de los demás, sino también ante su propia conciencia, tratando de borrar los ecos de una vida marcada por la imprudencia. En el crepúsculo, Vanya se encontró frente a un espejo antiguo, cuyo reflejo distorsionado parecía hacer eco de la fragmentación de su alma. Sus ojos, antes llenos de vitalidad, ahora reflejaban el cansancio de quien carga con el peso del pasado. ¿Puedo verdaderamente redimirme?, murmuró Vanya para sí mismo. Las palabras, al salir de su boca, se disiparon por la habitación vacía, haciendo eco de la incertidumbre que acechaba su búsqueda de redención. Cada acto de contrición era un eco que resonaba por los pasillos de su ser, pero las heridas del pasado permanecían abiertas, aún sin sanar. Vanya sabía que redimirse no era solo un viaje de palabras, sino una transformación interna, una reconstrucción paciente de los escombros que él mismo había creado. El eco de la redención siguió a Vanya, incluso mientras se alejaba de las sombras de sí mismo. Cada suspiro era un recordatorio de que el camino hacia la redención no era lineal, sino tortuoso, lleno de vueltas y desafíos. En el silencio de su propio eco, Vanya comprendió que la redención no era un destino final, sino un viaje continuo. La noche lo envolvió, pero la tenue luz de la luna ofrecía una promesa de renovación. El crepúsculo de la ilusión se cernía sobre Alina mientras se enfrentaba a la realidad de una vida destrozada. La búsqueda de significado la llevó por caminos tortuosos, donde las ilusiones se desmoronaban en sombras. El apartamento de Alina estaba envuelto en un denso silencio, como si hasta las paredes supieran los secretos que ella ocultaba. Estaba sentada en el borde de la cama, mirando el espejo que reflejaba una imagen rota. El anochecer se filtraba a través de las cortinas, arrojando una tenue luz sobre los restos de su existencia. ¿Qué queda cuando las ilusiones se disipan?, Alina susurró en el vacío de la habitación. Las palabras, llenas de resignación, resonaron como suspiros perdidos en un crepúsculo interminable. Intentó unir las piezas de su vida, pero las agujas de la esperanza parecían romperse con cada intento. La ilusión de una vida perfecta, una vez tejida con hilos dorados, ahora se desvaneció como un espejismo. Alina, en medio de las ruinas de su propio engaño, se enfrentó a la cruel realidad que ella misma había creado. El crepúsculo, testigo silencioso del declive, revelaba sombras que surgían como fantasmas del pasado. «Somos solo sombras de las decisiones que tomamos», murmuró Alina, como si buscara una respuesta en los rincones oscuros de su propio ser. La ilusión del amor perfecto, de la felicidad eterna, se disipó como la niebla al amanecer. Cada sueño roto resonaba como una triste melodía en el crepúsculo de su esperanza. Las paredes del apartamento parecieron estrecharse, comprimiendo a Alina entre los recuerdos y la realidad. El crepúsculo de la ilusión se hizo más intenso, proyectando una sombra sobre cada elección que intentaba deshacer. En el corazón del crepúsculo, Alina se dio cuenta de que la búsqueda de significado no era solo un ejercicio mental, sino un viaje del alma.
Las ilusiones que la rodeaban, ahora destrozadas, revelaban un camino incierto hacia la aceptación y, tal vez, la redención. Liosa y Nastia enfrentaron el desafío de mantener un pacto inquebrantable, construyendo una narrativa que pudiera resistir las tormentas del tiempo. Entre promesas y compromisos, intentaron forjar un futuro sustentado en bases sólidas. En la penumbra de la noche, Liosa miró por la ventana de la imponente mansión que ahora llamaba hogar. El crepúsculo dio paso a la oscuridad, pero dentro de las paredes de la casa, la luz de la esperanza aún parpadeaba. El pacto que hicieron, una promesa mutua de amor y fidelidad, fue un intento de desafiar el destino que había moldeado sus vidas. Nastia, estamos construyendo nuestra historia sobre los escombros del pasado. Cada ladrillo que colocamos es un compromiso para resistir las fuerzas que una vez nos separaron, expresó Liosa, sus palabras flotando en el aire como notas melancólicas de una canción inacabada. Nastia, embarazada y sumida en las sombras de su propio camino, escuchó las palabras de Liosa con una mezcla de esperanza y aprensión. El futuro, que alguna vez fue un horizonte prometedor, se ha convertido en un laberinto de incertidumbre. La luz de las velas se reflejaba en sus ojos, llevando la melancolía de quien enfrenta la fragilidad del tiempo. Liosa, el pacto que hicimos es como un hilo fino entre nuestras manos. Si no lo tejemos con cuidado, podría romperse con el más mínimo viento. Pero juntos podemos hacerlo más fuerte que cualquier tormenta, respondió Nastia. Sus palabras delinean la complejidad de las emociones que la envolvían. El pacto inquebrantable, entrelazado con la esperanza y determinación de ambos, se convirtió en la base de una nueva historia. Cada compromiso asumido resonó como un suave eco en la noche, desafiando las sombras que amenazaban con envolverlos nuevamente. Los protagonistas de esta narrativa, envueltos en la intrincada red de sus destinos entrelazados, enfrentaron el desafío de mantener viva la llama que los unía. El pacto inquebrantable, tejido con hilos de amor y perseverancia, era la promesa de que incluso en las horas más oscuras permanecerían unidos. El destino, caprichoso como siempre, creó un reencuentro inesperado entre Vanya y Alina. En medio de los escombros de sus vidas, se enfrentaron al paso del tiempo, mientras el pasado y el presente se entrelazaban en una danza oscura. Vanya caminaba por las oscuras calles de la ciudad, sus pasos hacían eco del vacío que llenaba su interior. A la tenue luz de una farola, vio la figura de Alina, perdida en la oscuridad como una sombra del pasado. El anochecer estaba dando su último aliento, creando un ambiente melancólico para este insólito encuentro. Alina, murmuró Vanya, con la voz llena de años de arrepentimiento y melancolía. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nuestros caminos se separaron? Alina, una versión desgastada de la mujer que alguna vez fue, levantó la vista para encontrarse con los ojos de Vanya. El silencio entre ellos parecía contar historias no dichas, mientras la ciudad a su alrededor se hundía en la quietud nocturna. Vanya, el tiempo nos ha moldeado de maneras inesperadas, respondió Alina, con palabras llenas de la tristeza de un pasado que no se podía borrar. Cada elección, cada paso, nos ha traído a este momento. Su reunión se desarrolló como un capítulo olvidado, desenterrando recuerdos enterrados durante mucho tiempo. Las sombras del pasado cobraron vida, bailando alrededor de los dos como espectros de una narrativa que se desarrolla ante sus ojos. Alina, ¿qué queda de nosotros en esta danza del tiempo? Preguntó Vanya, su voz resonó en los callejones desiertos. Nos quedan cicatrices, Vanya. Somos testigos y víctimas de nuestras propias decisiones, respondió Alina, con los ojos reflejando la tristeza de quien carga con una carga ineludible. El reencuentro, marcado por la inevitabilidad del tiempo, puso de relieve la fragilidad de las relaciones y la persistencia de las consecuencias. En medio de la oscuridad de la noche, Vanya y Alina se enfrentaron a las sombras que ambas ayudaron a crear, mientras el destino tejía otro capítulo impredecible en sus vidas. La resiliencia del alma se puso a prueba cuando Nastia enfrentó los desafíos de la maternidad. Cada lágrima, cada risa, eran prueba de la capacidad humana de resistir, incluso ante las más oscuras adversidades. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas del dormitorio, donde Nastia sostenía en sus brazos el fruto de un amor marcado por cicatrices invisibles. Su mirada, fija en el pequeño ser dormido, llevaba el peso de una responsabilidad que trascendía los límites de la maternidad común. Pequeña, susurró Nastia, como si sus pensamientos pudieran llegar al alma recién llegada. Llevas contigo la promesa de un nuevo mañana, un mañana que lucho por construir con cada fibra de mi ser. La resiliencia, como una llama parpadeante, ardía en los ojos de Nastia. Recordó los días de angustia, las noches en las que la oscuridad parecía infinita. El camino hasta este momento estuvo marcado por lágrimas silenciosas y sonrisas forjadas en el horno del dolor. Todos estamos hechos de decisiones, mi amor, murmuró,
como si estuviera compartiendo secretos con el universo. Mi misión es guiarte por el laberinto de la vida, ofreciéndote las herramientas que la experiencia me ha brindado. La habitación, teñida por los primeros rayos de sol, fue testigo de la conversación silenciosa entre madre e hijo. Cada palabra, cada promesa, resonó como un juramento solemne en la inmensidad del espacio. Nastya, envuelta en la armadura de la resiliencia, sabía que el viaje estaría lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos por la poca vida que ahora tenía en sus brazos. Tú eres mi luz en la oscuridad, pequeña mía. Juntos enfrentaremos lo desconocido, porque la resiliencia que llevamos en el alma es la brújula que nos guiará. Y así, en los albores de una nueva narrativa, Nastya y su hijo se embarcaron en el incierto viaje de la vida, donde la resiliencia del alma sería la lente a través de la cual verían el mundo. En el silencio de la despedida, Vanya miró hacia atrás, contemplando el camino recorrido. El adiós fue un eco, un punto final en una historia tumultuosa, mientras se alejaba en busca de un horizonte incierto. La noche colgaba como un manto de oscuridad sobre el lugar donde Vanya había decidido cerrar un capítulo de su vida. Mientras los pasos de Vanya resonaban en la soledad del camino, la sutil niebla de aire frío envolvió su túnica como un efímero abrazo del destino. Las despedidas son como páginas que pasa el viento, murmuró Vanya, mientras la brisa nocturna llevaba consigo la melodía de los recuerdos. Cada paso que doy me aleja no solo del pasado, sino también de un yo que ya no reconozco. El silencio, a veces ensordecedor, solo era roto por el suave susurro de las hojas bajo sus pies. Vanya levantó los ojos hacia el cielo estrellado, como si buscara respuestas en las lejanas constelaciones. El universo, imperturbable, observó el solitario viaje de un hombre en busca de redención. A lo lejos, una estación de tren proyectaba su luz parpadeante sobre las vías de hierro. Vanya se acercó a la plataforma desierta, donde las sombras danzaban entre los bancos vacíos. Fue allí, bajo las luces parpadeantes, donde sintió el peso del adiós, una carga que aceptó llevar en su viaje de autoconocimiento. El pasado es un espectro que nos persigue hasta que decidimos afrontarlo, reflexionó Vanya. La despedida es el primer paso hacia la libertad, pero también conlleva el arrepentimiento por lo que se fue. Un silbido lejano anunció la llegada del tren, cuyas luces cortaban la oscuridad como hilos de esperanza. Vanya, ahora enfrentada a la encrucijada entre lo que fue y lo que podría ser, respiró hondo. Es hora de dejar atrás los suspiros del pasado, dijo al viento, mientras las puertas del tren se abrían, revelando un interior acogedor y desconocido. Con una última mirada atrás, Vanya abordó el tren de despedida, lista para afrontar el destino que le aguardaba en las líneas lejanas. Entre el adiós y el nuevo comienzo, la narración llegó a su epílogo. Los personajes, marcados por sus elecciones y experiencias, se enfrentaron a un futuro desconocido. En el horizonte flotaba la promesa de un nuevo comienzo, mientras el ciclo de vidas entrelazadas seguía girando, incesante e implacable. La estación de tren, envuelta en un aura de despedida, fue testigo de cómo los destinos se desarrollaban como las últimas páginas de un libro. Vanya, ya a bordo del carruaje, contemplaba el rastro de luces que se alejaba dejando atrás lo que había sido su pasado. El tren de la vida nunca deja de avanzar, murmuró Vanya, mirando el reflejo fugaz de los paisajes que pasaban por la ventana. Cada temporada es un punto de partida, una oportunidad para reinventar la propia historia. Mientras tanto, Nastya y Lyosa, con las manos entrelazadas, afrontaban los desafíos del mañana. El crepúsculo de incertidumbre pintó el cielo con matices de melancolía, pero la llama de la esperanza brilló en los ojos decididos de la pareja. El futuro es un libro en blanco que espera ser escrito, dijo Lyosa, apretando suavemente la mano de Nastya. Demos forma a nuestras páginas con valentía y amor. Alina, a su vez, observaba el horizonte, donde las sombras del pasado se disipaban lentamente. El declive que una vez la envolvió ahora estaba dando paso a un tenue rastro de luz, una posibilidad de redención que se atrevió a vislumbrar. A veces hay que tocar fondo para encontrar fuerzas para subir, murmuró Alina, sintiendo la brisa del cambio acariciar su rostro. El viaje del alma es una búsqueda constante de renovación. El destino, entrelazando los hilos de la narración, llevó a cada personaje hacia lo desconocido. Entre el adiós y un nuevo comienzo, la estación se convirtió en un hito simbólico, un umbral donde se liberaban las ataduras del pasado, dejando espacio a las infinitas posibilidades del mañana. Los personajes, ahora parte de un epílogo no escrito, enfrentaron el desafío de escribir sus propias líneas en el libro del destino. Entre suspiros y sonrisas, lágrimas y esperanzas, continuó el ciclo de vidas entrelazadas, inmortalizadas en el tapiz del tiempo. Y así, la estación de tren, ahora envuelta en el silencio, esperaba que se escribiera el siguiente capítulo, porque entre líneas de despedida, el nuevo comienzo esperaba su turno para revelarse.